Muy buenas a todos y a todas, soy Ángel Chacón y estoy encantado de darte la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de la Resistencia, tu podcast sobre hábitos saludables. En el episodio de hoy tenemos una nueva entrevista, en este caso a una mujer que conozco desde hace muchísimo tiempo, una auténtica profesional y de la que sé que siente auténtica pasión por el CrossFit. Ella es María Jesús de Rivera y es coach precisamente de CrossFit. Hasta hace muy poquito ha tenido su propio box en gerencia, pero su naturaleza inquieta al final la ha empujado a salir a buscar nuevos conocimientos y nuevos horizontes. En el episodio de hoy María nos va a hablar largo y tendido sobre esta disciplina que ama tanto, nos contará sus inicios y su propia metodología, su manera y su visión de ver este deporte que a tantas y tantas personas ha enganchado. También nos va a contar y nos va a desmentir algunos mitos que hay alrededor de este deporte, así que se prevé un episodio muy interesante que yo no me perdería. Pero como siempre, antes de empezar, me gustaría recordarte que tienes el 10% de descuento en todas tus compras de suplementación deportiva, alimentación, ropa deportiva o cualquier otro artículo en la web de Procis con el código LRF10 y también en las formaciones que puedes encontrar en la Federación Española de Actividades Dirigidas in Fitness en su plataforma de formación online con este mismo código. LRF10. Y ahora sí, sin más, te dejo con la entrevista. Que la disfrutes. Muy buenas, María, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, Ángel, muchas gracias a ti por invitarme a esta entrevista. Me hace mucha ilusión, la verdad. A ver, seguro que salen muchas cositas muy, muy chulas. De momento, para la gente que nos va a escuchar y que nos está escuchando, pues cuéntanos un poquito quién es María Jesús y cómo empezaste en el mundo del CrossFit, que es el tema alrededor del que vamos a hablar hoy. Bueno, pues yo ahora mismo trabajo de entrenadora de CrossFit en mi box en Adra, junto a mi hermano. Y bueno, lo abrimos en 2016. Yo estaba estudiando cine en Madrid y a la vez que estaba estudiando cine yo ya estaba practicando CrossFit, porque bueno, siempre he hecho deporte de pequeñita y tal, y empecé a hacer CrossFit justo allí. Y no sabía que me gustaba tanto hasta que empecé a dedicarme a ello. Vaya, yo no decidí, yo no sabía que quería ser entrenadora de CrossFit hasta que no estaba dedicándome a ello, y a día de hoy sigo haciéndolo porque me sigue sorprendiendo lo muchísimo que me queda por aprender cada día, y es tan complejo ese mundo que al final te das cuenta de que engancha porque todos los días aprendes algo distinto. O sea, por mucho tiempo que lleves dedicándote a esto, nunca llegas a decir, yo es que soy entrenadora de CrossFit. Estás en proceso, no es lo que yo siempre digo. Yo sigo en proceso a día de hoy de ser entrenadora de CrossFit, y ojalá nunca llegue a sentir que ya he aprendido todo de ello y que lo domino por completo. Así que a día de hoy estoy en el proceso de ser entrenadora y nada, pues disfrutándolo un montón, la verdad. Te faltaría esa motivación, ¿no? Si llegas en ese momento en el que tú dices, bueno, pues ya lo sé todo, es como que ya, bueno, ya ahora qué más, ¿no? Claro, es que yo creo que el CrossFit yo creo que nos gusta tanto a la gente que nos gusta porque es algo tan... Ahora mismo falta tanto por descubrir, o sea, lleva muy poquito tiempo con nosotros, y es como que cada día, de verdad, por mucho que entrenes, por mucho que hagas, cada día cosas nuevas, todos los días. Entonces yo creo que a mí al menos lo que me tiene enganchada de ese mundo es que siento que nunca lo voy a saber todo y cada día estoy aprendiendo más y más y más. Qué guay. O sea, que tú empezaste realmente como usuaria, o sea, tú te apuntaste allí a un box de Madrid, ¿no? Y Mm. ahí fue cuando tú descubriste que esto te gustaba, que esto te molaba y que tú querías aprender más y con ello, pues, dedicarte a enseñar también todo lo que aprendías, ¿no? Sí, pero el caso es que yo no recuerdo el día en el que yo dije, me voy a dedicar a ser entrenadora. ¿Qué va? Yo recuerdo que yo hacía voleibol desde pequeñita y luego estuve haciendo natación, y de pronto di con los circuitos, el HIIT y tal, y me gustaba porque era como muy intenso, pero es verdad que llegaba un momento en el que ahí sí que yo sabía que estaba ya controlando todo, porque eran circuitos, siempre lo mismo, al final jugabas con la intensidad,
Y de pronto, cuando empecé a CrossFit, me di cuenta de la amplitud de cosas que hay ahí, mucho más allá de lo que la gente cree que es levantar ruedas y hierros, no tiene nada que ver con eso, pero te das cuenta de que te engancha porque cada día es un reto nuevo y un reto y un reto. Entonces yo empecé a hacerlo sin más y a la vez empecé a interesarme muchísimo más y a informarme un montón por mi cuenta, y de ahí que me surgió la oportunidad de trabajar junto a mi hermano, pero yo no empecé a trabajar diciendo, ala, soy entrenadora, yo empecé a trabajar a la vez que aprendía. Y eso, disfrutando del proceso, pues cada vez quieres saber más, cada vez quieres sobre todo dar mejores cosas a los demás, comunicar mejor, y terminas dedicándote a ello. Pero no recuerdo el día en el que yo dije, yo creo que de verdad que el CrossFit me eligió a mí. Yo no dije, venga, CrossFit, ¿qué va? Empecé a hacerlo, me enganché y aún no he sido capaz de salir a día de hoy de ahí. Qué guay. Sí, además yo creo que la gente que nos motivamos nosotros solos, al final nos gusta tanto lo que Y hacemos, ¿no? sigo. Que el seguir aprendiendo y el renovarte, ¿no? Un poquito cada poco tiempo, es lo que hace que al final pues, consigamos un nivel de conocimiento tan amplio, ¿no? Y el CrossFit tiene su... Porque tú has dicho que tú eras deportista ya antes de entrar en el cross, ¿no? Perdona, Ángel, que me han dado una llamada. No sé si me has perdido o no. Sí, sí, creo que te he perdido, no pasa nada. ¿Verdad? Repíteme. ¿Tú me has escuchado? Sí, pero repíteme la pregunta última. Lo que te decía era que tú ya eres, o sea, tú lo que has dicho es que ya eras deportista antes de empezar con cross, ¿no? Sí, yo hacía voleibol desde chiquitita y hacía natación también. Y nada, luego empecé a... ¿Te das cuenta al final de que necesitas un poquito acompañar con un poquito de fuerza esos deportes y te metes a hacer un poquito más de fuerza? Pues yo empecé con body pump, con body combat, con spinning, acompañando con un poquito con todo eso, pero al final se me quedaba tan cortito que fui a más y di con el CrossFit como tal. Claro. Y una cosa que, porque tú lo has dicho, ¿no? Que el CrossFit como que abarca un poco todo y yo creo que la gente se lía. O sea, me ha encantado lo que has dicho, lo de que la gente piensa que es levantar ruedas y tal. Y es cierto que, y de hecho a mí me costó hacer el cambio del gimnasio al CrossFit. Yo siempre he sido de gimnasio y me costó mucho hacer el cambio. Ahora no lo cambio por nada, valga la redundancia. Pero realmente hasta que no te metes dentro, e incluso ya una vez dentro, yo creo que es muy difícil llegar a definir qué es el CrossFit. Entonces, te voy a meter en un lío. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Qué es para ti el CrossFit? O sea, ¿qué significa el CrossFit o qué es? Hostia, vaya pregunta, ¿eh? Pues mira, el CrossFit yo creo que es muchas cosas y no hay que cerrarlo a algo como tal de es esto, no tiene una definición cerrada, al menos para mí. Yo considero que el CrossFit es un estilo de vida, de entender que el deporte que estás haciendo te va a llevar al límite cada día, te va a poner a prueba cada día mental y físicamente. Es una mezcla literalmente de todas las habilidades que puedes desarrollar de tu cuerpo, es decir, potencia, coordinación, velocidad, resistencia, todo junto, en el cual vas cada día tocando todo un poco, y al final te terminas poniendo fuerte y en forma mental y físicamente porque no se deja nada atrás. O sea, sacas en cada entrenamiento absolutamente cada una de esas cualidades. Entonces, a la vez que yo siempre digo que el CrossFit es para todo el mundo porque puede hacerlo todo el mundo, entiendo que no a todo el mundo le tiene por qué gustar el CrossFit, porque a lo mejor no todo el mundo busca eso. Pero yo creo que a la gente que nos hemos enamorado de este deporte es eso, es porque nos gusta aprovechar y sacar el máximo partido a cada una de nuestras capacidades como ser humano, y al final lo que haces en el entrenamiento es eso. Entonces yo creo que al final es una mezcla de todas las habilidades que podemos desarrollar, que nos pone a prueba, nos hace llegar al límite, ver cómo somos en una cosa, ver cómo somos en otra, ver qué se nos da bien, ver qué se nos da mal, trabajar en ambas cosas para mejorarlas, y al final es un estilo de vida de por completo, vaya, yo creo que es hasta ahora lo más completo que conozco.
Y le faltan cosas, ¿eh? O sea, eso es otro tema ya, no, mira que me gusta el CrossFit, pero veo muchas cosas que sí que me gustaría trabajarlas, que yo como entrenadora personalmente en mis clases intento meterlo, pero el CrossFit creo que hay poquito de eso que te digo. Falta todavía. Es muy completo, pero todavía incluso tú le meterías más cosas, ¿no? O sea, es completo en el sentido de que te saca el mayor partido de todo lo que tienes, en plan potencia, coordinación, velocidad, fuerza, o sea, todo, todas esas habilidades las trabajas y las perfeccionas con el CrossFit, pero, por ejemplo, siempre veo que estamos trabajando en el mismo ángulo, en plan flexión, extensión de cadera, casi todos los movimientos, y, por ejemplo, veo poquitas rotaciones, poquitos giros, poquitos cambios de velocidad de sentido, sí los hay, ¿no? En algunos ejercicios, pero creo que al final hay mucha sobrecarga de ese movimiento y sería interesante empezar a trabajar otras cosas y creo que eso, el CrossFit, pues eso, como aún es un deporte muy joven, también estamos todavía en proceso de entenderlo y conocerlo, creo que le queda mucho por mejorar y evolucionar. Sí, sí, totalmente. Además, es cierto que es relativamente joven y al final ya de por sí abarca muchísimas cosas. De hecho, una de las cosas que a mí, por ejemplo, me enganchó, el aspecto psicológico que tú has mencionado es un componente muy, muy, muy potente ahí, porque yo, por ejemplo, que no he sido nunca de atletismo, no he sido nunca de correr, yo creo que es el único deporte que no me ha gustado. eh, Hay momentos en los que lo paso realmente regular. Claro, claro, claro. Yo me he dado cuenta hace poco, o sea, con todo el tiempo que llevo haciendo CrossFit, me he dado cuenta hace poquito que yo no sabría decirte qué porcentaje es exacto, pero un porcentaje muy, muy alto del CrossFit es la cabeza, sin duda alguna. O sea, el cuerpo realmente aguanta tanto, o sea, somos capaces de aguantar tanto, pero la cabeza es tan complicada, o sea, a la mínima que vas a estar demandando oxígeno, cansándote, o sea, tu cabeza te va a decir para. Y realmente ni el mejor del CrossFit lo consigue, porque al final es una lucha constante con tu cabeza. Estás en el entrenamiento y tu cabeza te está diciendo, oye, para, tío, te estás reventando, ¿qué necesidad tienes? Y luchas contra eso. Y yo creo que al final lo difícil es conseguir que lo fuerte que es la cabeza, la fuerza que tiene, el poder que tiene la mente, conseguir que trabaje a tu favor, junto a ti en el WOD. Si consigues eso, pues yo creo que tienes ya mucho trabajo hecho con el CrossFit. No a tu contra, porque a tu contra te hunde, tú no vas a poder con tu cabeza. Pero en el momento en el que sepas controlar a la cabeza para que te ayude y estar junto a ella, vas a disfrutar muchísimo más. Pero claro, no sabemos dónde está el secreto de eso todavía. Que es complicado, ¿eh? Hay días que cuesta y además es lo que tú dices. Eh, Realmente yo me he dado cuenta en lo que soy realmente bueno, en lo que soy un patata, como yo digo, y en lo que se me podría dar mejor. Entonces, abarca tanto que al final encuentras entrenamientos que se te dan genial, encuentras entrenamientos que cuando acabas dices, vaya tela, mejor que no hubiese venido casi, pero después siempre saca algo. Y cuando evolucionas en las partes en las que realmente no esperabas evolucionar, porque son cosas que a lo mejor nunca has hecho, que nunca te han gustado, y te las combinan con otras cosas. También la motivación del grupo yo creo que juega mucho y vas mejorando en aspectos que, por ejemplo, nunca has trabajado. Por ejemplo, ese aspecto psicológico, ese pepito grillo que yo le llamo, que está ahí, que a mí me sale enseguida cuando hay que correr, cuando hay que coger la bicicleta, cuando hay que algo cardiovascular, yo tengo pepito ahí. ¿A dónde va? O sea, 50 calorías, pero 50 calorías ¿de qué? Con 20 yo ya voy sobrado. Y está ahí constantemente y es verdad que es lo que te hace que tú podrías a lo mejor hacer un poco más, pero está machacándote constantemente y es cierto que yo he notado cierta mejoría en eso, ¿no? En decir 50 calorías, bueno, venga, pues 50 calorías, vamos al lío. Pum, 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 te pones y te das cuenta de que, hostia, pues tampoco eras para tanto, ¿no? Y esas cositas yo creo que son las que al final terminan por engancharte ahí. Yo creo que al final mejoras cuando rompes la comodidad. Eso que acabas de decir tú de las 20 calorías me recuerda cuando veo en clase como la gente se salta repeticiones. Dentro de lo que cabe, hay días que lo veo y entiendo por qué lo está haciendo esa persona, porque, bueno, en clase, en el box, cada uno viene con sus problemas, van una sola hora a entrenar allí y quieren desahogarse y pasarlo bien y quizá
a veces el CrossFit sobrepasa y te exige tanto que puede incluso llegar a romperte un poquito más que alegrarte, porque como te salga mal el entrenamiento o veas que no puedes, vas a empezar a pasarlo mal y te vas a sentir mal, pero al final yo creo que lo que hay que entender es que el romper con tu comodidad es lo que va a hacer que al día siguiente seas un poquito más fuerte, cada vez un poquito más fuerte. Esa gente que se come repeticiones se va a quedar siempre estancada ahí. Yo hago esto porque no puedo más. ¿Quién te ha dicho que no puedes más? Haz esas 50 calorías en vez de las 20 que te apetece y vas a ver como mañana 70 van a ser más fácil y 100 va a ser más fácil y al final vas a evolucionar mucho mejor y te haces fuerte así, rompiendo la comodidad y rompiendo lo que te apetece hacer y haciendo las cosas que no te apetecen. Te ves que eres capaz, ves que no pasa nada, luego te sientes mejor y dices, vale, esto era lo que tenía que llegar a conseguir. Y es eso, hay que entender que el CrossFit no te puede hacer peor el día, que lo hace muchas veces, pero cuando pasa, el trabajo está en ti. Lo entiendes, lo gestionas, entiendes por qué te estás sintiendo así, qué es lo que está pasando y es trabajo que te llevas y al final todo eso te hace ser mejor, cada día ser mejor, entender más cosas, entender por qué pasan esas cosas y sentirte así. Bueno, es inevitable sentirte así, pero gestionarlo y entenderlo es lo que te hace progresar. Totalmente. Eso de comerte repeticiones alguna vez ha pasado y yo no lo hago porque a mí me da coraje. O sea, yo como que me autocastigo cuando me como alguna repetición porque... Y me pasa mucho que estoy contando y me pierdo. Y es como, tengo mi cabeza que me dice que yo, pues si hace una menos tampoco pasa nada. Y el eso que no sé cómo llamarlo, la cabezonería o el orgullo, no sé, que me dice, no, asegúrate de que haces la. Entonces al final tengo ahí esa pelea constante, al final termina haciendo de más, o sea, es un cachondeo, pero sí que es cierto que hay gente que lo hace muy a menudo y yo también lo veo en el blog en el que entreno y al final te preguntan, oye tío, ¿y tú cómo has conseguido hacer ese movimiento, por ejemplo? Pues porque lo intento, ¿no? Pues porque salgo de lo que me apetece a lo mejor o incluso lo más sencillo del planeta, termino un entrenamiento. Y yo que soy de los que acaban tirados en el suelo y necesito mis 5 minutitos tirados en el suelo, me da igual no estirar, yo me tiro en el suelo, yo descanso un rato, pero después me levanto y a lo mejor pues me pongo a hacer double unders o me pongo a hacer muscle up, ¿no? O me pongo a hacer cualquier otro movimiento que quiera practicar y al final la práctica hace al maestro, ¿no? Y lo haces un día, otro día, otro día, otro día y aunque no te apetezca, incluso esa gente que un día que tú has dicho en un momento malo porque tiene un día malo, pues se come un par de repeticiones para llegar al entrenamiento y no sentirse mal, como tú has comentado, pues incluso yo diría que para mí también están saliendo un poco de esa comodidad porque en otro momento, en otro deporte o incluso en un gimnasio que tuviera tú que ir por tu cuenta y entrenar por tu cuenta, puede que incluso ese día pues, probablemente no fuera a entrenar, con lo cual, pues bueno, es un esfuerzo, no está bien hacerlo todos los días, pero sí que entrenar ese entrenamiento ese día en concreto a lo mejor te puede hacer que ese día entrenes y es un día más de entrenamiento que te lleva a lo mejor no a tu mejor nivel, pero hombre, también hay que comprender que hay días y hay momentos, ¿no? Sí, al final yo lo que siempre intento hacer es, en cuanto la gente llega a clase, felicitarla solo por estar ahí. O sea, me vienen cansados, además ya conoces a la gente, ves cuando vienen cansados, agotados, incluso eso de castigar por llegar tarde, llevo siglos sin hacerlo porque ¿qué vas a castigar? A una persona que ha salido de trabajar corriendo, que lleva trabajando todo el día y llega tarde a clase, pero está ahí, de verdad, hay que estar loco para castigar eso, porque esa persona se ha dejado la vida para llegar aunque sea 20 minutos tarde, pero está ahí. ¿Tú sabes lo que cuesta eso después de estar trabajando todo el día? ¿Cómo vas a castigarla? O sea, que lo primero que hay que hacer es felicitar a la persona por estar en esa clase, porque saben lo duro que es y lo que cuesta estar ahí y están ahí. Y bueno, al final les haces entender que solo por estar ahí ya es un esfuerzo que se tienen que valorar y agradecer. Y por mal que ellos crean que ha salido el día, da igual, porque es mejor que si te hubieses quedado en tu casa comiendo chocolate o te fueses ido a beber copas. Entonces, es verdad que lo de comerse repes no es aconsejable porque dejas de evolucionar y además engañas a los demás y te engañas a ti mismo. Pero mira, si hay un día que tienes que hacerlo, también te digo que el día que lo haces,
que lo asuman, porque si no ya empieza a ser peor para ti. En plan, si tú te comes repes y te dices a ti, no, lo he hecho todo, eso es malo. O sea, eso no es bueno, ni lo cojas por donde lo cojas, no Te va a engañas ser a ti bueno mismo nunca. al final. Claro, eso ya yo digo que de verdad, entrenando, ves cómo es la gente mucho. O sea, ves cómo son las personas en su día a día, ves si son fuertes, si son cabezonas, si consiguen lo que quieren, si son débiles, si están con una actitud más baja, lo ves todo, ves cómo actúan en clase. Y al final es eso, yo siempre digo que de verdad el WOD está en las últimas repes. A mí me dan ganas de abandonar. Cuando me quedan 2 repes digo, ¿qué va a significar estas 2 repes? Pues sí, tío, esas 2 repes, aunque tú solo veas que son 2, es todo, porque es cuando más cansado estás y cuando más necesitas demostrarte a ti mismo que puedes 2 más. ¿Cómo no vas a poder 2 más? ¿Cómo no vas a poder? Esa gente que la ves que paran cuando le quedan, paran de hacer wall ball, ¿no? Que yo estoy pensando en el wall ball porque es el ejercicio que más odio del mundo. Y ves que paran haciendo wall ball y le dices, ¿cuánto te quedan? Y te dicen 3. Y dices, Dios mío, ¿cómo paras? No pares. No pares, son 3, acábalas ya. Pero la mente prefiere que cojas y pares y alargues el acabarlas. Y ayer me pasó eso con una chica, le quedaban 5 Devil Press, que son burpees, para que no lo sepa, son burpees con mancuernas, y no los quería hacer y no paró de ella de decir, sobre todo esos comentarios, me quedaban 5, pero bueno, no los he hecho. Me quedaban 5, pero bueno, no los he hecho. Y la miré y le dije, hazlos. De verdad, ahora sí, hazlos. Y se puso con toda la clase, ya había terminado, a hacer los 5 Devil Press, porque ¿te vas a poner más fuerte por 5 Devil Press? Pues no. Pero mentalmente el beneficio va a ser tremendo. El hacerlos y quedarte tranquila con irte a casa y decir, en el fondo decir, no he hecho las que tenía que hacer. Y Y además eso. rompes ese esquema, ¿no? Que tú estás hablando de decir, voy a parar, porque si al final las haces después, ya llega un momento en el que dices, bueno, pues las voy a terminar, pues si al final las voy a hacer después, las voy a terminar ahora. Y yo creo que a mí me pasa lo contrario, fíjate lo curioso. Yo soy de los que me cuesta más empezar, que ya una vez que estoy ya es pura cabezonería, o sea, yo soy muy cabezón, yo lo reconozco, pero si yo tengo que hacer, no sé, un 30, 20, 10 Devil Press, que lo sufrí en el campeonato, a Madre. mí los 30, antes de empezar, yo me quiero ir de allí. O sea, yo digo, yo lo pienso y además yo le di mucha vuelta a todo y yo lo pienso y yo me quiero ir de allí. Una vez que empiezo los 30 ya los termino. Voy a empezar los 20 y una vez que empiezo los 20 ya yo sé que voy a terminar los 20 y los 10, porque ya es por pura cabezonería. Es decir, yo me digo a mí mismo, vamos a ver, Ángel, te acabas de comer los 30, te quedan otros 30. O sea, a lo malo ya vas por la mitad, ya tienes que terminar, ya no puedes abandonar aquí. Y como que me voy motivando yo a mí mismo solo y las últimas son las que menos me cuestan, porque es como, se acabó, se acabó, se acabó. Pero al principio cuesta, ¿eh? Al principio decir, uff, Al final aprendes a gestionar eso que tú dices haciendo tropecientos bots de 30-20-10. En plan, cuando haces tropecientos de 30-20-10 sabes que las 30 vas a tener que gestionarlo bien porque si no vas a morirte y luego el resto del WOD vas a ir arrastrándote. Entonces cuesta empezar, pero yo creo que se pasa mejor. Yo lo paso mejor en las 30 que en las últimas porque las 30 sé que no le puedo dar intensidad porque son 30 y después van a venir 20. Entonces la gestiono, controlo, manejo muy bien la respiración y conforme voy acabando voy apretando un poquito. Y por eso al final sufres más porque tienes que meterle más intensidad porque sabes que es el final y sabes que tienes que ir un poquito más rápido porque ya vas a acabar. Pero es verdad que eso que tú dices ya dice mucho de ti. Es verdad que se nota que te pones y es como ya que estoy, acabo. Y bueno, pues otra gente no, otra gente empieza rápido, venga 30, va, súper bien, y llegan a 20 y empiezan, ostras, es que ahora después de 30-20, claro, si te metes la de 30 en 30 segundos, ahora la de 20 estás arrastrándote, ya no disfrutas del WOD. También es entender los entrenamientos y empezar a disfrutarlos. De verdad, mis alumnos están hartos de que les diga esta frase, disfrutad del WOD. Luego me ven a mí sufrir y se ríen, disfruta del WOD, María, tal. Y hay que ver, si es que hay que disfrutarlo, claro que vas a sufrir, pero disfrútalo entendiendo el WOD y controlándolo, que no te controle él a ti, que tú antes de empezar sepas cómo va a ser esto y esto. Y cuando te salga así, luego acabas, dices, tío, supe controlarlo, supe disfrutarlo. Lo he sufrido, claro, pero lo he disfrutado. totalmente. Además, yo creo que hay dos aspectos clave de los que estamos hablando que todo el mundo debería de tener claros, o por lo menos a mí me ayuda mucho. Primero es conocerte a ti mismo o a ti misma, porque
lo que tú has dicho, o sea, lo mismo que me pasa en el cross es precisamente la razón por la que yo siempre he dicho que no me gusta correr. O sea, yo voy a correr y después me corrió 10 kilómetros a un muy buen ritmo. Bueno, muy buen ritmo para mí, a menos de 5, que ya para mí es un decir. Está muy Y dices tú, bueno, me he corrido 10 kilómetros, pero yo no corro porque yo antes de empezar, o sea, yo me pongo a pensar, digo, Dios, me quedan 10 kilómetros. Y me hundo yo solo, o sea, yo sé que soy yo solo, entonces en el CrossFit me pasa lo mismo. Y eso se trabaja mucho. Y después, el otro aspecto que yo creo que me sorprendió, en cierto modo, es que es un deporte muy estratega, realmente, porque tú tienes que marcar, es lo que tú dices, tienes que marcarte una estrategia para cada entrenamiento, para cada WOD, porque es que si no, desfondas o no llegas o se te puede ir el WOD en la estrategia solamente. Sí, sí. También te digo que no siempre salen las estrategias, pero es verdad que estás en competición y te lo sabes por los entrenamientos que has hecho. Yo he ido a competiciones en las que no he estado bien preparada y lo he notado. Sí. Sobre todo porque mi debilidad es la barra, son los kilos. Yo en gimnásticos voy muy bien, en carrera voy muy bien, en bici, en todo, en ergos voy muy bien, pero me metes una barra con kilos y yo soy muy chiquitita y peso muy poquito. Entonces las chicas que compiten conmigo son ¡buah! Fuertes que flipas, entonces mueven mucho más rápido que yo la barra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me han presentado WOD duros de barra no he sabido gestionarlos bien, antes ni siquiera los entendía. Yo simplemente pensaba, Dios mío, ¿cómo voy a luchar esa barra? Pero luego te das cuenta de que es por falta de entrenamiento previo. Porque ahora cuando después de competir te das cuenta mucho más de cuáles son tus debilidades y te centras en mejorarlas. Y cuando empiezas a mejorarlas, entiendes por qué fallaste en ese WOD en competición, entiendes por qué no se te da bien, fuera de que es inevitable que para mí me pese la barra, porque es que yo no puedo hacer nada porque me pesen los kilos muchísimo, pero entiendes por qué no ha salido bien en competición, es porque no has llegado a hacer tantos WOD de ese estilo y no te lo conocías bien. O sea que antes, para competir, hay que entrenar mucho, mucho, mucho y entender mucho el CrossFit. Aunque también soy partidaria de que compitas si es lo que te hace ilusión. Y ahí vas a ver un montón de cosas y vas a aprender un montón de cosas en las que luego vas a trabajar y ya está. Que el competir te sirva para saber qué tienes que mejorar, qué no, y sobre todo evitar compararte y comparaciones malas, sobre todo. Comparaciones positivas sí, pero intentar evitar el madre mía, soy lo peor, que débil soy, mira las chicas, que a mí me ha pasado. Pero al final entiendes que tú vas a tu ritmo, tienes que vivir tu proceso y ya está. Te sirve para muchas cosas buenas y aunque te vengan muchas cosas malas a la cabeza, tienes que saber gestionarlas bien, que si no es complicado. Sí, sí, totalmente. Tú y yo ahora somos buen equipo, ¿eh? Somos totalmente lo opuesto. Yo soy de Sí, fuerza sí, y tú de cardio. Que claro. sí, y además yo cuando fui, que de hecho yo fui a probar, pues yo fui a la categoría escalado, vamos que nos encontramos allí y sí es cierto que yo aprendí muchas cosas allí. O sea, yo sabía, porque yo era consciente de lo que habíamos hecho y lo que no habíamos hecho, o sea, era muy consciente. Yo creo que te da una cosa muy buena, que es que te conoces mucho a ti mismo, porque para crear una estrategia que funcione te tienes que conocer. Obviamente, si tú creas una estrategia y te marcas, yo qué sé, 50 thrust, un 21-15-9, 21 thruster del tirón, y te desfondas ahí, pues es que no te conoces o tienes un muy mal día que te puede pasar o realmente no has planteado una estrategia que para ti sea efectiva porque no estás preparado, no estás preparada para hacer eso o no es el entrenamiento para hacer eso. Pero sí es verdad que el competir a mí me dio a mí me encantó, de hecho yo quiero volver probablemente el año que viene, porque no hay que compararse, pero si te comparas, por lo menos que sea para aprender, ¿no? Y entonces yo allí aprendí mucho de lo que es el evento, de lo que son las personas que me encontré por allí, con las que de hecho mantengo contacto ahora, y de nosotros mismos, ¿no? Del equipo que íbamos, aprendimos mucho entre nosotros y de nosotros. Y yo creo que eso está muy guay. Para el que le guste este mundillo, está muy guay vivir esa experiencia, obviamente no a niveles muy más elevados, si no entrenas para ello. Pero para mí por lo menos me gustó mucho la experiencia.
Pues sí, me alegro un montón que la disfrutaras. A mí, por ejemplo, sí que no me he disfrutado algunas competiciones y otras no. Otras me he visto que me he desgastado mucho, sobre todo psicológicamente, y he necesitado tiempo para volver a querer competir, pero básicamente por inseguridades, porque esperas ciertas cosas y ves que no puedes dar realmente lo que tú pensabas que podías dar. Y al final eso, ves que hay chicas muy fuertes, ves que te faltan cosas y bueno, en ese momento es lo que te digo, que te va a venir primero el pensamiento negativo, pero al final, en mi caso, terminas gestionándolo como, mira, te falta entrenar más, tienes que prepararte más y ya está. Y ahora que estoy preparándomelo mucho más los entrenamientos, pues me siento con un poquito de más fuerzas de presentarme a las siguientes competiciones este año, pero hostia, a nivel psicológico para mí agota más que físico. O sea, la presión que en mi caso me meto en cada competición me ha llegado a cansar y a agotar mucho más que a nivel físico. Totalmente. Bueno, por ir, en verdad, nos podríamos pegar aquí otros 40 minutos hablando sobre el aspecto psicológico, motivacional y todo lo que abarca el CrossFit, pero sí que me gustaría comentar contigo algunas cositas, algunos mitos, algunas creencias que rodean a este deporte, ¿no? Que tiene la gente, que me encuentro mucho, que me dicen mucho, incluso después lo van rompiendo y se van eh, apuntando, pero sí que lo escucho mucho. Y lo primero y lo que siempre escucho es que para entrenar hay que tener un nivel previo. Hemos dicho, todo el mundo que me conoce sabe que yo pues venía de muchos años de gimnasio y de otros deportes. Hemos dicho que tú también eras deportista. Entonces, claro, lo que la gente yo creo que ve es que hay una demanda muy grande, que hay gente muy preparada, pero realmente hace falta un mínimo, un estado físico mínimo, una forma física mínima para poder empezar a hacer CrossFit o lo puede hacer cualquier persona. Para nada hace falta tener ningún tipo de base, ni forma física, ni absolutamente nada. O sea, lo único que necesitas para empezar a hacer CrossFit es tener ganas de estar bien a nivel de salud. Ya no es ni ponerte fuerte, o sea, ya es ganas de romper con la rutina, supongo, de ser sedentario para la gente que no ha hecho nunca nada y quiere empezar a hacer CrossFit y que no piensen para nada que hace falta tener una mínima base. O sea, yo llevo dando clase muchos años de CrossFit, llevo mucho tiempo siendo entrenadora y la gente que más ha disfrutado del CrossFit son la gente que ha empezado de cero, o sea, que no podía hacer ni una sentadilla o gente muy mayor me ha venido a clase que no podían casi ni hacer fuerza con las manos ni cerrarlas y te das cuenta de la evolución que van teniendo con tan poquita cosa. O sea, es que el CrossFit, lo bueno del CrossFit es que yo no sé por qué la gente ha entendido algo tan contrario a lo que es la base del CrossFit. Si realmente sabes qué es el CrossFit o lo has leído, resulta que es el deporte base desde una persona súper mayor que pueda hacerla hasta un niño. O sea, es un deporte que es totalmente adaptable a cualquier movimiento. O sea, donde tú ves un toes to bar de contacto terminal con pies en barra, que sería, ¿no?, el máximo nivel que se puede alcanzar en un toes to bar, eso lo puedes llegar a adaptar hasta con una plancha o una plancha dinámica de rodilla al pecho. O sea, mil cosas básicas que te van a hacer ponerte fuerte poquito a poco. O sea, lo bueno que tiene el CrossFit es que es totalmente adaptable a cualquier persona. Y no sé cómo a la gente le cuesta tanto entenderlo. Y es algo que me frustra muchísimo. Todo el mundo, sí, claro, yo no, ¿cómo voy a hacer eso? Claro, porque la gente ve el resultado final. Ven las competiciones, ven la gente moviendo bestialidades de barras y pesos y no se dan cuenta de que luego vas a ir a un box, ojo, un box bueno, donde se dé buenas clases y los entrenadores entiendan también el CrossFit de esta forma en la que te estoy diciendo yo, que deberían de ser todos los boxes, pero por desgracia no lo son. Pero la clave también está en el entrenador, en que el entrenador te haga llegar eso desde el primer día que llegas, te dé tranquilidad, te diga que aquí nadie te va a juzgar, que nadie te va a señalar por no saber hacer absolutamente nada, que no tienes que conseguir hacer lo que está haciendo el al lado, o sea, que tú vas a superarte a ti mismo, o sea, y a ser mejor que cuando has entrado. O sea, la idea de CrossFit es que salgas de esa clase habiendo aprendido algo.
habiéndote sentido bien, sabiendo moverte mejor, todo. Lo poquito que aprendas y que mejores ya es una evolución. Y yo, he visto a gente que ha llegado a mi box que no podían ni moverse, totalmente desconectados. Claro, porque la gente que no hace deporte no tiene coordinación, no tiene control postural, le dices saca pecho y no saben lo que es sacar pecho. Vaya, cero control ninguno corporal. Pero todo eso se aprende y es trabajo del entrenador. Que no le frustren. O sea, es que yo, de verdad, me da pena gente que me viene diciéndome, me han hecho sentir un inútil en clase, me han hecho sentir que no sabía sacar culo y sacar pecho y ya por eso, ¿cómo voy a hacer una sentadilla? Perdona, o sea, ¿cómo vas a saber hacerlo si nunca te has puesto a hacerlo? Pero el trabajo del entrenador es enseñarte a tener control postural. Y si tienes que estar una hora con un elástico activando las escápulas y sacando pecho y aprendiendo a mover tu hombro y aprendiendo a mover tu culo y aprendiendo a mover tu cadera, lo haces porque de ahí vas a ir progresando y podrás hacer una sentadilla. O sea que, de verdad, ese es el mayor mito que existe en el CrossFit. No hace falta tener ninguna base, para nada. Hace falta tener ganas de aprender y de mejorar. Ya está, nada más. Sí, total. Yo creo que has dado con dos teclas. Primero, que la gente al final, pues el CrossFit es un deporte que es espectacular, es muy, muy espectacular, es muy visual. La gente, pues como tú has dicho, ve a personas levantando barbaridad de kilos, haciendo movimientos gimnásticos que dice tú, Dios, ¿cómo lo ha hecho? Entonces, obviamente ese es el resultado. Lo que no sabemos es lo que tiene esa persona detrás de entrenamiento, de forma física, de a lo mejor pues ha hecho otros deportes y tú nunca has hecho deporte, a lo mejor en su casa entrena movilidad o se queda una hora después no vemos el proceso y nos quedamos con el resultado. Y obviamente para personas que no hayan hecho deporte nunca, pues movimientos a lo mejor gimnástico con anillas, pues es como, no sé, como un sueño, ¿no? Yo cómo voy a hacer eso. Y eso echa para atrás mucha gente que al final eres tú mismo el que te pones los límites, porque al final, como tú has dicho, que es la otra tecla, un box bueno, un entrenador bueno, te puede hacer llegar a hacer esos movimientos, obviamente no mañana, obviamente no pasado mañana. Todo va a requerir un tiempo y cada persona va a requerir un tiempo diferente de otra. A lo mejor partiendo de la misma base, tú mejoras en 6 meses y otra persona mejora en 3 o en 8. Pero sí que se puede. Sobre todo es eso, que te vas a encontrar en clase a gente que simplemente quiera mantenerse sana y en forma, y a esa persona a mí no se me va a ocurrir enseñarle un butterfly. ¿Para qué? Si tú Claro, lo que quieres es mantenerte en forma, hay tantas formas de trabajar de manera menos peligrosa todo lo que quieres trabajar a nivel de salud, que claro, es verdad que si luego te encuentras con alguien como hay en clases que a lo mejor no quieren competir, pero quieren aprender, son gente joven y quieren aprender a hacer todos los movimientos, el butterfly, todo tu tal, ahí sí, ya que es otro nivel de clase porque tienes que darle teclas de cómo llegar a eso sin hacerse daño y sin forzar. Pero luego otras personas, ¿por qué la vas a obligar a hacer todo tu bar? Pero si es que son personas que solo quieren ir, haces una hora de entrenamiento y te vas a casa. No hace falta llegar con los pies a la barra, rodillas al pecho, activas el abdomen, trabajas bien, estás en forma, te quitas cualquier peligro. Y eso es otro fallo que veo también en muchos boxes. Es como, nada, todo el mundo, butterfly pull up, todo el mundo, pies a la barra. ¿Por qué? O sea, si cada persona va a querer una cosa distinta, si tú quieres mantenerte en forma de la manera más segura posible, puedes mantenerte en forma. No tienes por qué llegar a hacer cosas tan complicadas que tiene el CrossFit, que como todo es adaptable, siempre vas a encontrar una forma más fácil y cómoda de hacerla. totalmente. Y además yo creo que tiene como que salir de ti, ¿no? Querer hacer ese movimiento, querer hacer ese ejercicio en concreto. Y obviamente a ti te llega alguien que, mira María, pues yo quiero aprender a hacer butterfly. No hago ni una dominada todavía, pero yo quiero llegar a hacer butterfly y tú pues le harás tu progresión o tu entrenamiento y tu seguimiento para que llegue a hacerlo. Pero que no es necesario realmente llegar a eso para poder entrenar correctamente. Claro que no. A mí cuando me dicen, cuando doy skill de toes to bar, o sea, técnica de toes to bar,
me dicen, es que no me llegan los pies a la barra. Y yo le pregunto, ¿para qué? Si lo de los pies a la barra es un método de competición para marcar repe, en plan tocas, repe, pero el trabajo abdominal, tú no necesitas llegar con los pies a la barra para trabajar el abdomen, para nada. Lo que vas a hacer forzando tanto eso cuando aún no puedes es destrozarte probablemente el hombro o hacerte daño. O sea, rodillas al pecho, pero es que, ojo, ¿por qué no llego? Poco a poco, si quieres llegar, vas a llegar, pero confórmate con estar trabajando el abdomen y poniéndote fuerte. No, la gente que se lesiona, que realmente las lesiones en CrossFit yo creo que surgen cuando gente que no tiene la capacidad para aún, para llegar a hacer un movimiento, se cabezonan en hacerlo y en conseguirlo de la manera posible, de cualquier manera. Y no es. Para cada cosa hay un camino que hay que seguir, unas pautas y paciencia, igual que para el snatch es barra vacía 3 meses. Domina una barra vacía y luego los kilos vendrán solos. Pero esa gente que dice, no, con peso me sale mejor, en mi box eso no lo puede decir nadie. O sea, está totalmente prohibido. No te puede controlar el peso a ti. Cuando controles una barra vacía, controlarás los kilos. Pero no puedes depender de que tengas kilos, porque entonces tú no estás haciendo el movimiento. La barra te está moviendo a ti. Y entonces hay que entender el proceso de cada movimiento y no te vas a lesionar. Haciendo CrossFit así no te lesionas. Ahora, si lo que quieres es cabezonería, ego, sobre todo, te lesionas por el ego. Tienes tanto ego de ver eso, dices, yo quiero. Y empiezas a ver un más un codo, otro, pegando patadas, pero si hay formas, hay proceso para hacer cada uno de los ejercicios. Tiempo, es que la gente quiere las cosas así, rápidas, ya. Lo quiero ya. Y ahí vienen las lesiones, los dolores. Y no, las cosas que merecen la pena llevan su tiempo, su progreso y hay que disfrutarlo, tío. ¿Cómo vas a llegar a hacer un muscle up sin disfrutar de lo bonito que es poco a poco llegar a conseguirlo? Además, me quedo con una cosa, porque ese era otro tema del que íbamos a hablar, que la gente tiene como muy interiorizado, ¿no? El CrossFit es lesivo, el CrossFit, y sí, hombre, lo he escuchado muchas veces. Sí, claro, voy a hacer yo CrossFit. Si yo no puedo levantar el brazo porque tengo una lesión, voy a hacer CrossFit. Pues sí, yo creo que en mi opinión sí que puede y de hecho me ha encantado y creo que la voy a tatuar en algún sitio. Lo que te lesiona es el ego. O sea, esa frase me ha encantado. Porque es verdad, Claro, y hay muchísimo ego yo creo que en casi todos los boxes, porque eso al final va en la persona. el ego Y mueve. sí, 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 totalmente. Y además es eso, ¿no? Yo creo que podría llegar incluso a mejorar una lesión que tú ya tengas de antes, de a lo mejor otro deporte o de cualquier cosa. Por supuesto, yo tengo clientes que les han desaparecido la hernia. Tenían una hernia, han empezado a fortalecer la musculatura, a trabajar. Además, es que, o sea, tú no, más que no te lesionas haciendo CrossFit, o sea, tú vienes, a lo mejor la gente viene con dolor de rodilla, me duele el hombro, es que no sé por qué. A ver, ¿de qué trabajas? Pues me paso 12 horas sentado. Hostia, pues a lo mejor te duele de eso, tío. A lo mejor lo que tienes que hacer, y ahí ya va parte del entrenador, es trabajar de manera correcta la musculatura, de trabajar movimientos que no creen mucha presión en esa zona, sino que ayuden a trabajar toda la complementaria, la que la rodea, y que poquito a poco te sientes más fuerte, te vayas creando un poquito más de musculatura y te curas, tío. Te deja de doler las rodillas, te deja de doler la cadera, te deja de doler el hombro. O sea, no es, ¿yo cómo voy a hacer CrossFit si es que me duele todo? A lo mejor te duele porque no entrenas, porque no haces CrossFit. No Y asocias. eso va un montón de gente, un montón de personas que llegan con dolores y se les quitan. Porque, tío, los dolores y las enfermedades vienen de no hacer nada, no al revés. Y además, que yo siempre pienso que el CrossFit es lesivo. Mira, tú coges y haces fútbol y eso es lesivo, porque en el fútbol no hay adaptaciones. En el fútbol corres, haces cambios de sentido, haces impactos. Eso no hay forma de no hacer eso en el fútbol. Pero en CrossFit sí, que hay forma de adaptar absolutamente todos los movimientos. O sea, no hay algo que tengas que hacer sí o sí en CrossFit. Nunca. Nunca hay nada impuesto. Cualquier movimiento lo vas a adaptar, cualquier ejercicio lo vas a adaptar y es imposible que te lesiones si tienes cerca a un buen entrenador que te va a dar en la tecla con lo que tú necesitas, con el movimiento que tú necesitas adaptado bien. Es que es imposible que haya una lesión fija. El CrossFit no puede ser lesivo, porque cualquier cosa que sea
eso, el fútbol te obliga a cambiar de sentido, a impacto, pero el CrossFit no te obliga a nada, así que todo lo puedes cambiar. Claro. Y además al final es eso, yo creo que es que no asocian el cómo me voy a lesionar, por qué me va a doler a mí la rodilla de estar sentado, o sea, si no la he movido, si no he hecho ningún esfuerzo. Y a lo mejor precisamente por eso, por lo que te duele, ¿no? Por esa falta de protección, por esa falta de musculatura, por esa falta de movilidad. Al final, a mí me gusta mucho comparar el cuerpo con una máquina y cuando tú tienes una máquina como un coche, por ejemplo, el coche necesita movimiento. Si tú, vamos, no conozco a nadie que haya estado 2 semanas de viaje y no le haya pedido a nadie que nos mueva el coche, aunque sea un día, porque al final se atrofia. Pues con nuestro cuerpo yo creo que pasa un poco lo mismo y cuesta, todavía a mucha gente le cuesta asociar eso, ¿no? Y tú en concreto, ¿te has lesionado más haciendo CrossFit o antes? Yo antes, yo tengo desde el voleibol un problema de cadera. ¿Por qué? Porque estuve desde los 5 años haciendo voleibol hasta los 17, sin ningún tipo de trabajo de fuerza. Impacto, desgaste, carrera, saltos, posición de sentadilla en un partido entero y nada, por desgracia no hacían entrenamiento de fuerza, no complementábamos el voleibol con absolutamente nada más y es que así es imposible y más tantos años y éramos muy jovencitas. Entonces eso me creó un problema de cadera que al día de hoy he mejorado gracias al CrossFit, a crear musculatura, a controlar la zona, a trabajarla de forma aislada, pero no me he lesionado, o sea, no me he creado más problemas con el CrossFit. Lo que sí me ha pasado es que en el proceso de aprendizaje he hecho mal las cosas y me he lesionado y me ha dado dolor en el hombro porque, como todo el mundo tenemos ego, yo me cabezoné muchísimo con sacar los muscle up y estuve meses con un muscle up haciendo papá, un codo y otro. Yo decía, vale, lo único que me importa es que si me ponen un WOD con muscle up los tengo, no quiero hacerlos mejor. Y de pronto se me quedó pillada la clavícula y estuve 3 meses que no podía mover el hombro. Y estuve con un fisio, recuperación, y al final te das cuenta de que ya no puedes tener ego y pensar en que tienes que sacar el movimiento, ya tienes que pensar en salud, en cómo de la mejor manera posible, de la forma más eficiente y menos lesiva. O sea que el CrossFit no es que sea lesivo, sino tú misma. Eres tú el que te lesionas por hacer las cosas mal. Y en general no hay ningún movimiento que te pueda crear una lesión. Al revés, mejoras. Si lo haces bien, si trabajas bien, mejoras en todos los sentidos. Yo creo que yo pienso igual, al final, haciendo las cosas bien, ¿no? Y conociendo tus Claro. límites, porque bueno, puede haber personas que tengan algún límite y no hace falta pasarlo para nada. Incluso conozco mucha gente que ha ganado, como tú dices, rango de movimiento en articulaciones que no tenía, y eso al final mejora tu calidad de vida, que yo creo que es para lo que entrena la gran mayoría de personas, más allá de algunos como nosotros que nos guste darnos un poquito más y pisar un poquito más el acelerador. Pero sí es cierto que cuando te pasa algo de eso, como que piensas, ¿no? Buah, ¿y para qué me ha servido a mí hacer todo esto para estar 3 meses lesionado, ¿no? Claro, al final aprendes a base de equivocaciones y ya está. Es que eso es así, no te vas a aprender si no te equivocas antes. Y al final, como entras en ese círculo de ver ejercicios y decir, claro, yo ya a nivel competitivo no podía competir si no tenía más el app. Entonces yo dije, mira, los voy a sacar y los voy a luchar, sea de la forma que sea. Y llegas haciéndolos así hasta que llega un momento en el que tu cuerpo te habla y te dice, oye, has estado 3 meses haciendo esto, vale, te lo he dado, pero ahora no puedo más. Cuídame un poquito porque si no, no voy a poder seguir dándote nada de lo que quieres de mí. Y nada, te llama, el cuerpo es muy listo. Al final el propio cuerpo te dice, oye, así no es el camino, prueba otra cosa. Y así se aprende, y así trabajas y mejoras. Lo importante es aprender, que hay gente Exacto. que ni así aprende. Y has hablado, Ya. María, del entrenamiento de fuerza que te faltó en el voleibol y es cierto que otra de las cosas que escucho mucho es el tema de la masa muscular, ¿no? Bueno, lo de siempre, el tema de la masa muscular y de la pérdida de peso. ¿Se puede conseguir esas dos cosas con el CrossFit? Claro que sí. O sea, de hecho, es verdad que es muy importante la alimentación, siempre lo digo.
Pero yo no soy partidaria de que empieces a hacer CrossFit y a la vez con alimentación y a la vez con todo de golpe porque te agobias. Yo lo que creo que es lo mejor es, si tu propósito es estar sano y mantenerte en forma, haz CrossFit y luego el CrossFit te va a exigir que comas mejor, que lleves mejor vida salud, que lleves mejor vida diaria y rutina a nivel de la alimentación y que duermas más. Y no es algo que te tengas que proponer. Yo creo que una vez que te pones a hacer CrossFit, necesitas comer bien, dormir mejor y llevar un ritmo de vida un poquito más saludable, porque si no, no vas a rendir en las clases y sí que te puedes hacer daño. Y lo de la masa muscular y la grasa va totalmente dentro del CrossFit, pero ambas cosas. Es cierto que me ha venido gente al box que lo único que querían eran estéticamente aparentar ser fuertes, pero literalmente me decían, no quiero serlo, quiero que me vean, quiero aparentar. Y entonces yo cogí y le decía, mira, pues este no es tu sitio. Ahí tienes un box, o sea, ahí tienes al lado del box una sala de máquinas, un gimnasio de toda la vida, y ahí vas a encontrar lo que necesitas. El CrossFit no es... O sea, el CrossFit no consigues propósitos de decir, venga, me quiero tener más bíceps. CrossFit, no. El CrossFit te pone sano, te mantiene en forma, te hace deportista, te hace ágil, te hace rápido, te hace potente, te hace resistente, te hace estar en forma literalmente para cualquier momento de tu vida, pero no te va a inflar estéticamente, a no ser que junto a tu nutricionista os lo propongáis y creáis que tenéis que conseguir eso y ya lo trabaje a nivel nutricional. Pero, por ejemplo, perder grasa, sí. Sí que, o sea, te secas, en realidad te dejas seco, porque haces tanto en el día a día, pero todo mezclado, es fuerza y resistencia a la vez, no son cosas que van separadas. Entonces yo creo que para gente que busca resultados estéticos, no es el CrossFit, porque además no lo vas a disfrutar. Pero gente que está dispuesta a estar mejor de salud y ser mejores deportistas y estar en forma, sí. Pero el CrossFit es demasiado sufrido, y me quedo con las frases que me han estado diciendo los chicos que han ido a mi box, que solo querían algo estético. Es que yo no quiero hacer tantas cosas así tan duras para estar fuerte. Prefiero trabajar en el gimnasio bíceps y ya. Pues digo, pues mira, totalmente comprensible. Es que yo entiendo que el CrossFit no le tiene que gustar a todo el mundo. Si tú lo que quieres es estéticamente inflarte y estar fuerte, pues el CrossFit no va a ser para ti, la verdad. Te vas a poner en forma como consecuencia del deporte, pero no controlas tanto el cuerpo. O sea, no haces el deporte para fines estéticos, sino lo haces para fines de salud y como consecuencia te pones muy bien físicamente, inevitablemente. Sí, totalmente. Y además, es curioso porque la estructura te cambia. O sea, a mí, eso precisamente que tú has hablado ahora es lo que yo creo que a mí me enganchó de este deporte. Yo venía, como he dicho, de gimnasio, de siempre. Yo ya estaba enfocado al tema de la salud, aunque seguía entrenando pues un poco de manera, entre comillas, tradicional, pero sí es cierto que yo llevaba ya un tiempo, casi 2 años, que prácticamente las máquinas no las tocaba. Entonces, digamos que iba al gimnasio, me quedaba en la zona funcional, por llamarla como la llaman, y pues ahí me generaba yo mis propios entrenamientos. Cuando cambié a CrossFit, porque es cierto que al generarme yo mis propios entrenamientos, claro, tenía aquí a Pepito Grillo, que la mitad de las cosas pues no las hacía o no la hacía a la intensidad que tenía que hacerla, o tardaba mucho en descansar, o me iba antes de terminar, me aburría, todas esas cosas, ¿no? Entonces, cuando llegué allí y empecé a hacer cosas que no hacía antes, realmente a mí lo que me enganchó fue eso, fue que yo creo que a mí me ha mejorado como deportista, como atleta, y obviamente me ha mejorado también mucho el físico. Yo llevaba mucho tiempo buscando un físico concreto que no llegó. O sea, yo he tenido como tres procesos, ¿no? El típico adolescente que entrena solo y exclusivamente para aparentar estar fuerte, como tú has dicho, que me ha encantado esa expresión. Después me di cuenta que los resultados que yo realmente quería, o sea, no me sentía bien, y los resultados que yo realmente quería llegaron cuando dejé de entrenar solo y exclusivamente para ello y entrené para sentirme bien. Mi sorpresa, ¿cuál fue?
que empecé a notar resultados que yo iba buscando y no conseguía. O sea, yo estaba como estancado, ¿no? Y tras otra larga temporada en el gimnasio, misma ciencia, me quedé estancado, no terminaba de sentirme del todo bien. Es cierto que estaba en forma, de hecho ahora en CrossFit se me da muy bien los ejercicios de barra y demás, precisamente por eso. Pero no terminaba de encontrarme yo bien y sí es cierto que cardiovascularmente yo siempre he dicho que es más psicológico que fisiológico, porque realmente después yo corro 10, lo que te he dicho, si me pongo, me pongo, pero psicológicamente es fatal. Y una vez que llegué a CrossFit me di cuenta de que mejoré mi capacidad cardiovascular, mejoré mi capacidad de aguante, mi capacidad psicológica, digamos que dejé de escuchar un poquito a mi cabeza durante los entrenamientos y me centraba mucho más en los entrenamientos y me cambió la estructura corporal hasta el punto de que yo creo que es haciendo CrossFit la primera vez que yo me he visto abdominales como yo iba buscando desde los 18, ¿vale? Y eso a lo mejor pues es un poco también del cómputo de haber hecho cardio, de hacer ejercicios que yo creo que no haces de otra manera y que nosotros tenemos un concepto de entrenamiento de bíceps, tríceps, pecho, sí, pero a lo mejor lo que mucha gente no sabe es que debajo de esa musculatura hay mucha más. La articulación y es mucho más que eso, tiene mucho más movimiento que a lo mejor eso. Y movimiento a lo mejor me voy a los movimientos gimnásticos, porque sí es cierto que existe un exceso de flexo-extensión en el CrossFit, pero ejercicios gimnásticos que también se trabajan en ese plano requieren de mucha más estabilización, requieren de muchas cositas que no trabajamos en esos centros, que al final a mí fue lo que me enganchó. O sea, a mí yo siempre lo digo, a mí yo llevo poco, relativamente hablando, yo llevo 2 años, pero a mí me ha conseguido hacer atleta o ha conseguido que yo llegue a tener lo que iba buscando a nivel de rendimiento, ser capaz de hacer 50 débil press acabando muerto, pero ser capaz de hacerlo, cuando a lo mejor antes hacía 10 burpees y era como, ya paso, y eso que son 100 mancuernas. Y después me ha conseguido también muchos objetivos estéticos, sorprendentemente, y para mi sorpresa. Entonces yo creo que sí, que se puede hacer esas dos cositas. Y de hecho, eh, yo no las separaría. Es cierto que, como tú dices, es una consecuencia, ¿no? O sea, tú no vas buscando eso, pero realmente lo puedes llegar a conseguir y lo consigue como consecuencia para la sorpresa del que lo consigue porque llega un poco como sin avisar, ¿no? Y al hilo de todo esto, yo, por ejemplo, hago una cosa, a ver qué opinas tú. Yo lo combino con trabajo de fuerza, con las sesiones de fuerza y obviamente con todas las sesiones de altero, de gimnástica, de técnica y demás. Eh, ¿Combinas tú esos entrenamientos? ¿Se pueden combinar para la gente que a lo mejor busque aumentar su fuerza, por ejemplo, aumentar su masa muscular? ¿Pero a qué te refieres? ¿A acompañar el CrossFit con trabajo de gimnasio, de salas o de máquinas? ¿O cómo? Bueno, yo, por ejemplo, lo que hago son, el box al que yo voy tiene clases de fuerza que son, no están enfocadas a mejorar, digamos, aumentar la musculatura como tal, sino más a aumentar la fuerza. Entonces son series muy cortitas con una carga bastante elevada. Pero sí que es verdad que combino, porque eso no se hace, yo sé que hay box que lo hacen dentro del WOD, pero por ejemplo, este que yo lo tengo no lo suele hacer dentro del WOD, con lo cual lo combina en otra hora diferente, o sea, hace una hora de entrenamiento más de fuerza y después dentro del WOD hace, eso sí, mucha técnica y después la clase. Ah, vale. No, yo es que integro esos días dentro de la programación de CrossFit en mi box. Y mi entrenador, o sea, yo llevo el box, o sea, el box que llevo yo llevo la programación y a mí mi entrenador, pues me llega mi programación y siempre elijo un día. En sí yo siempre trabajo la fuerza, creo que la integro totalmente dentro de la programación, pero aún así yo siempre, de lunes a sábado, los jueves, que es hoy, les pongo siempre fuerza. Trabajo de fuerza, de remos, de pecho, de más ejercicios en el que no me centro en el metabólico ni en acompañar, mezclar ejercicios de barra con cardio, sino que aíslo zonas que quiero trabajar, porque al final todo eso va a ser que se va a llevar a que trabajes mucho mejor todo lo demás. Por ejemplo, pues chest to bar, ¿no? Butterfly chest to bar. Pues tú trabajas un buen tirón de dorsal
vas a poder luego tirar mucho mejor y trabajar mejor los chest to bar. O sea que yo integro trabajos de fuerza dentro de la programación de CrossFit y yo también lo hago en mis programaciones. Ayer, por ejemplo, yo no tuve absolutamente ningún WOD metabólico. Tuve todo el día fuerza, sentadillas, flexiones de pino estrictas, tuve muchísima fuerza y nada metabólico. Y supongo que hay días que toca hacer solo eso e integrarlo en la programación. No creo que sea una... Es que sigo sin verlo una cosa sin la otra. Sigo viendo lo que forma parte del CrossFit, el hacer fuerza, claro. Claro que lo recomiendo por completo. Totalmente. Bueno, y otra cosita que yo escucho mucho, y en este caso nos vamos ya al sexo femenino, porque me encuentro a muchas mujeres con este miedo. O sea, no quiero que se me ponga cuerpo de, entre comillas, para lo que no vean el vídeo, hombre. Entonces, realmente, ¿qué le dirías tú a estas mujeres que a lo mejor no se apuntan, están en clase, en otro tipo de clase o están en un entrenamiento de gimnasio más tradicional y no se apuntan a CrossFit por miedo a que se le masculinice a lo mejor la figura o ganar mucha masa muscular? Pues, ¿qué más quisieran ellas? Es imposible. O sea, no es tan fácil como parece. En mi caso llevo intentándolo muchos años y no lo consigo. O sea, es tremendamente difícil conseguir un cuerpo musculado. Lo que vas a conseguir en CrossFit es estar en forma y ya está. Y si por tu constitución alguna chica, si es verdad que se ha puesto más anchita y más grandota, también le pregunto, ¿cómo comes? ¿Cómo comes? Tú que... Uy, a ver, ¿me ves? ¿Me Sí, escuchas? sí, sí, sí. Vale. Le digo, ¿tú cómo comes? ¿Qué alimentación llevas? Ah, pues yo como de todo mal. Vale, pues entonces no es que el CrossFit te ponga grande y ancha, es que a la vez que estás haciendo aquí fuerza y todo el entrenamiento, luego vas y te comes, yo qué sé, croquetas, hamburguesa, patatas fritas bañadas en aceite y quieres verte fina y tonificada. Es imposible, pero es que es una cosa que va totalmente de la mano de la alimentación. Y a nivel de músculo no es tan fácil que salga músculo, es muy difícil que una chica mmm, normal de box, que en el que haga 4 o 5 días a la semana CrossFit se ponga fuerte. Muy difícil, por no decir que yo no lo he visto nunca. Solo las chicas que ya quieren conseguirlo y que dedican mucho más tiempo al entrenamiento lo consiguen, pero ya porque van a estar contentas de ese resultado. Aún así te digo que para mi caso, que he tenido que entrenar más y que lo decidí así, me ha costado verme a veces muy, muy fuerte o ponerme un vestido para alguna comunión o alguna boda o alguna fiesta y verme mucho brazo, verme mucho más pectoral incluso, antes más que pecho. Pero creo que todo eso viene por los prejuicios que nos da la sociedad. A mí no me molesta, pero creo que si me ha llegado a molestar en algún momento es por los comentarios que me hace la gente. Y al final, ¿qué pasa? Lo que he dicho antes, en el fallo está el proceso y el aprendizaje. Tú te das cuenta de que estás teniendo ese pensamiento por los demás, no porque a ti te importe realmente. Y trabajas en ello, lo entiendes y empiezas a vivir sabiendo que a ti no te preocupa estar fuerte, que es consecuencia de hacer algo que te apasiona y que no puedes dejar de hacerlo solo por eso. Y entenderlo que sí, te pones fuerte y puedes perder esas formas que las chicas tanto desean. Y de verdad, ojalá fuese tan más fácil ganar músculo. En mi caso no lo es. Y a mí muchas chicas me escriben precisamente por eso, porque mi cuerpo yo sé que para ser competidora de CrossFit tiene muchas curvas y no es un cuerpo muy de CrossFit, pero no saben lo que eso me perjudica a nivel de entrenamiento. No tengo core, no tengo el cuadrado que tienen las chicas de Games en el abdomen, que están cuadradas y son rectas. Y eso les hace estar fuertes y tener estabilidad. Yo tengo esto. Y por ello, dolor en el lumbar, muchísima inestabilidad en el core, muchísima falta de activación en el glúteo. O sea, me perjudica más que me ayuda en el deporte a la hora del rendimiento. Y en competición es verdad que me lo marcan mucho en plan, jo, no eres la más fuerte, pero eres la que mejor cuerpo tiene. Y es como, tío, no me digas eso porque es una mierda, ¿sabes? Me estás viendo en Eso es lo Taronja, que que yo fue quiero, ¿no? la penúltima que hice, y me veían en diferido, y mi nutricionista me decía, jo María, es que estás delgada y yo sé que es porque tú no te quieres comer, no quieres comer más, porque estás intentando evitar
que llegue eso, pero no, en realidad es verdad que me ha llegado a asustar, si soy sincera, me ha llegado a preocupar el perder mi forma corporal y mi físico, pero al final es que disfruto tanto haciendo este deporte que me da igual ponerme fuerte, tener brazos, al final quiero conseguirlo, pero bueno, por desgracia, también supongo que algo influye en mi genética, no llego a ponerme tan anchita ni tan grande, pero de verdad no es un miedo, no debería ser un miedo. Si te gusta, no debería ser un miedo. Obviamente, si ponerte fuerte y cuadrada y grande te va a hacer tener depresión y no gustarte, ahí sí te recomiendo que tomes parte, hables con un nutricionista, hables con tu entrenador y concretéis qué es lo que tienes que cambiar en el entrenamiento si te estás viendo ya que te está afectando a ti. Pero si no es algo tuyo y es algo que la sociedad critica, gestiónalo de la manera que no te importe. De verdad, si tú estás orgullosa de lo que estás haciendo y del deporte que haces y cómo te gusta, cómo estás, que no te afecte lo que te digan los demás, porque lo van a decir, siempre van a comentar si estás delgada, porque estás delgada, si estás fuerte, porque estás fuerte. O sea, cualquier cosa van a comentarla, así que... Se acaba la batería. Pues sí, María, Sí, totalmente. María. Uy. Pero sí, mentiría si dijera que no me ha afectado ese tema. Me acuerdo que hay también una chica de Games que lo compartió, que le había costado entender que su cuerpo estaba cambiando y perdiendo forma y poniéndose muy fuerte. Pero bueno, ya está, es consecuencia de lo que te quieres dedicar, de lo que has apostado por hacer y si te hace feliz, ya está. Es que es eso, no siéntete orgullosa de estar así de fuerte y de estar tan en forma y que no te preocupe lo que te digan los demás, al final, no sirve. Sí, sí, totalmente. Además, es algo de cada uno, yo creo. Y sí es cierto que estamos hablando a niveles de competición y, y al final yo creo que la estética la decide cada uno, ¿no? Es lo que tú dices, es un poco, bueno, pues si tú te sientes bien y tú has decidido hacer eso, ¿por qué no? ¿No? Es cierto que, bueno, yo creo que la genética ahí sí que influye mucho, porque yo te veo a ti y tú estás súper fuerte. O sea, déjame que te lo diga, tú estás súper fuerte, es cierto que tienes una figura muy femenina, pero yo creo que eso va en ti. O sea, no es tan fácil, como tú dices, no es tan fácil hincharte como un pez globo, como digo yo muchas veces a la gente que me dice que se quiere poner fuerte. De hecho, yo llevo intentándolo muchos años y desistí ya en su día, y porque al final cada cuerpo es un mundo. Para llegar a esos niveles es necesario, como tú bien has dicho, controlar mucho la alimentación y otra serie de sacrificios que a lo mejor tú o no estás dispuesto o dispuesta a hacer o directamente no lo haces. Con lo cual, yo creo que ahí sí que va un poco en la mano de cada persona. Y la siguiente pregunta es un poco obligada. ¿Se puede llegar a tener una figura femenina? Porque hemos hablado de ti, de tu cuerpo, eh, y que tiene cierto componente genético. Pero ¿se puede llegar a tener una figura femenina entrenando CrossFit? Pues a ver, depende mucho de la constitución de cada persona, de cómo sean, porque es verdad que hay chicas que son de por sí anchitas y grandes y que no estén gorditas, ¿no? Pero que sean de constitución ancha, difícilmente te va a cambiar la constitución, es que eso no va a cambiar. Lo que sí creo que vas a hacer es verte mejor porque vas a eliminar la grasa que tienes, vas a tonificar mucho mejor, vas a modificar mucho mejor el cuerpo, pero es que sigo sin ver el CrossFit como con un fin estético. O sea, no me creo que alguien haga CrossFit para verse bien estéticamente y para afinar una figura. Es que no, si vas a hacer CrossFit por eso, no lo hagas, de verdad, vete a un gimnasio. Si haces CrossFit, que no sea con fines estéticos, que sea con fin de salud, de mantenerte en forma y de disfrutarlo. Y que llegue lo que tenga que llegar, como te ha pasado a ti. Pues mira, resulta que cuando empezaste a hacer eso, llegaste a conseguir lo que querías. Pues qué bien, pues perfecto para ti, pero que una chica o un chico no entre a CrossFit pensando en llegar a conseguir un cuerpo fitness, o porque depende mucho de mil cosas. Y es verdad que me llegó una chica, me escribió una chica en un comentario de Instagram diciéndome eso, que estaba en etapa ¿qué me dijo? Estoy en etapa de músculo, no sé, o algo así, o de ganar músculo
Y le dije, ¿pero haces CrossFit? Y me dice, sí. ¿Y cómo haces CrossFit trabajando por etapas? Pues porque quiero llegar a conseguir X y es como, tío, hay gente que lo hace, pero yo no lo entiendo así, no tengo ningún fin a conseguir estético, ya es más bien de salud y de mantenerme en forma y de disfrutar. Y si no estuviese todo eso, pues me iría a una sala de máquinas, que es que yo desde siempre lo he odiado y me parece súper aburrido. Pero si tu fin es estético, quizá tu sitio está en una sala de máquinas. El CrossFit es para disfrutarlo mucho, porque ya que sufres mucho, que el peso de ellos sea mucho más que tener un cuerpo bonito, porque no te va a aguantar el sufrimiento, todo lo hago para tener el culo marcado y el abdomen tal, que va, no te vale. Sufres tanto que no te merece, o sea, no es suficiente solo conseguir eso, tienes que tener mucho más pasión, que te guste, que te enamore este deporte, porque de verdad es demasiado sacrificio. Es como meterte a medicina sin que te apasione. La medicina es, vas a sufrir tanto en esa carrera, 6 años, que ya te puedes meter porque te apasiona ese mundo, si no al final vas a huir. Pues el CrossFit es igual. O entras con un peso fuerte de querer hacerlo y conseguirlo, o pues no vas a durar mucho porque te requiere demasiado. Sí, sí. Además, el factor psicológico yo creo que ahí es incluso mayor, ¿no? Porque para alguien que busque un fin estético, cualquier desajuste, cualquier momento en el que a lo mejor por cualquier cuestión pues te veas un poco peor, pues si ya hemos dicho que el CrossFit tiene un componente psicológico bastante importante porque hay que hacer un trabajo bastante duro ahí, pues si encima tú vas con ese fin y hay momentos, porque al final la estética cambia, el cuerpo cambia, hay momentos mejores, momentos peores, yo creo que se te puede hacer mucho más cuesta arriba, ¿no? Hay que dejar al final de pesarse porque eso es otra. La gente empieza a hacer CrossFit y claro, el CrossFit crea, o sea, te haces fuerte, creas musculatura, conviertes grasa en músculo, o sea, te vas poniendo más fuerte y es verdad que la gente pesa más, claro que vas a pesar más, pero no te puedes obsesionar con el peso, tú no te puedes apuntar a CrossFit y estar pesando en plan, ay, peso menos, peso menos. ¿Cómo, qué te va a decir que pesas menos? Si hay gente que pesa más estando más delgada y pesa menos, o sea, estando más fuerte, que no te puedes eh, fijar en los kilos y en el peso y en lo que peses. Va mucho más allá, no es tan fin estético, es algo, el CrossFit va mucho más allá que a nivel estético, la verdad. Qué guay. Me encanta la filosofía que lleva. Y bueno, ya por ir cerrando, María, hemos hablado un poquito de todas las creencias que se nos han ocurrido y de mucho más. De hecho, esto va a dar para 2 capítulos, creo. Eh, un tema que también le preocupa mucho a algunas personas que se me han acercado es el tema de cómo elegir un buen box, del precio, de que es cierto que la diferencia de precio entre un box y un centro deportivo, un gimnasio, puede llegar a ser bastante elevada. Entonces, ¿qué diferencia dirías tú, aunque hemos hablado mucho de ello, pero qué diferencia remarcarías tú que sería para ti las diferencias más importantes que tendrían entre un box y un gimnasio? Pues la atención personalizada, o sea, en el box espero, porque es lo que se merece tener un box, vas a tener en cuanto entras por la puerta una persona que va a mostrar interés en ti, en saber qué buscas, en saber qué tienes, de dónde vienes, cómo te sientes y darte importancia y valor, porque yo creo que al final lo que necesita cada persona que está en esa clase y en ese box es sentirse así, sentirse importante, como que tiene su pequeña hueco de importante en ese centro de entrenamiento y esa atención personalizada y real del entrenador de querer profundamente ayudarte y conseguir que mejores y que consigas lo que te has propuesto y lo que vas buscando. Y yo creo que en un gimnasio convencional, pues es que no he estado casi nunca en ninguno, pero supongo que el precio marca la diferencia porque realmente no hay esa atención personalizada y no te muestran ese interés que te podría dar un box de CrossFit. Yo creo que ahí vas y te ofrecen las máquinas para que tú trabajes y si necesitas algún consejo o una tabla de ejercicios, te la van a dar, pero muy genérica. Y creo que en el box el precio es elevado porque la atención que te damos de verdad no tiene precio. O sea, es
el entrenador tiene que tener intención real en ti como persona, fuera de tu dinero o no. En cuanto entras a un box, lo que te mereces es tener una persona que está ya pendiente de ti y con ganas de saber de ti y con ganas de enseñarte y darte lo mejor y que se preocupe realmente por lo que buscas y que lo consigas. No sé. Sí. Y ya hemos podido entrever por ahí, por todo lo que hemos hablado, que no todos los box son iguales. Pero para aquella persona que se quiera apuntar, por ejemplo, a que diga, venga, ha escuchado esta entrevista, le voy a hacer caso a María, le voy a hacer caso a Ángel, voy a probarlo, ¿por qué no? Me interesa cómo sabe si el box al que va o si hay varios en su ciudad o en su pueblo. ¿Cómo localizas tú un buen box? Que digas tú, bueno, pues este sí tiene las cosas básicas, ¿no? Pues mira, yo creo que las cosas básicas de un box las marca el equipo, los entrenadores. Al final no te queda otra que ir y probar una clase gratis, ¿no? Que la primera siempre es gratis de prueba, y prestar atención a la atención del entrenador, a cómo explica las cosas, a si te las está aplicando despacio, a si te está haciendo sentir parte de la clase, que no te haga sentir que no estás haciendo las cosas bien, que no lo sabes, que le cueste tener que pararse a explicar. O sea, creo que un buen box lo marca con diferencia el equipo. O sea, da igual que no tengas material. Un buen box lo va a hacer el personal que haya en él trabajando. Sobre todo es eso, lo más importante es que te haga sentir que no estás molestando por no entender algo, que te lo va a explicar. Claro, siempre y cuando es recíproco. Tú tienes que también mostrarle interés, que valoras el trabajo de esas personas que están ahí dedicándote tiempo y que tú las escuchas y ellos van a querer transmitirte lo mejor de esa clase. Y al final creo que se basa en eso, en la atención que te dan y en cómo te explican y que se note que lo que quieren es que te vayas de esa clase habiendo aprendido mucho más cosas de las que sabías antes de entrar y que te vayas contento a casa. Y me está entrando ganas de que me des clases, ¿eh? Me gusta mucho la filosofía que tienes. Y ya por finalizar, para estas personas también que quieran pues, conocer un poquito más dentro de los box, ¿qué tipos de clases o cómo estructuras tú las clases dentro de tu box? Pues mira, yo tengo una clase para principiantes, que se llama Performance, que son clases en las que cada día dedico casi toda la clase a explicar un ejercicio de CrossFit y luego hacemos un WOD con ese ejercicio. O sea que cada día dedicamos un skill a cualquier movimiento de los muchísimos que hay, a entenderlo, a perfeccionarlo. O sea, ni siquiera es imprescindible que toda la gente que haya en esa clase lleve poco tiempo en CrossFit. ¿Por qué? Porque quemamos tanto el ejercicio que hasta gente que lleve años haciendo CrossFit, si tiene alguna duda con el snatch o el clean y ves que en ese día, en esa clase hay clean o snatch, se puede meter. O sea, no es clase solo para principiantes, son clases en las que nos dedicamos a entender mucho cada ejercicio, un día, o sea, un ejercicio cada día, y luego a meterlo en un WOD, a entenderlo de forma aislada y a entenderlo mezclado con otros ejercicios. Entonces son clases en las que se explica todo muy despacio, muy bien, se presta mucha atención a una de las personas que hay en esa clase y vas adaptando todo muchísimo a cada persona, porque son gente que, bueno, generalmente acaban de empezar y son nuevas en este mundo. Y luego tenemos la clase de WOD, que son clases en las que ya la gente es más avanzada. Igualmente te paras a explicarlo todo porque siempre, como ya he dicho, nunca vas a saberlo todo de un ejercicio. Lo que pasa es que los trucos ya no son tan básicos, sino entran mucho más técnicos. Ya es como todo el mundo que hay en esa clase debería saber hacer un clean, pero de forma eficiente, enseñarlo de forma que sepas hacer un ciclo de barra, ya cosas como más profundas, más técnicas, para perfeccionar muy bien el movimiento y entenderlo ya del todo. Y un poquito más de dificultad en la clase, pero la intensidad es la misma en las dos. O sea, tú vas a tener un WOD también en la clase inicial para principiantes que en WOD. De hecho, gente de WOD que se mete en performance dicen,
jo, pensaba que esto era para nuevos. Sí, sí, pero los nuevos también tienen que esforzarse y sentir lo que es el CrossFit. No se va a quedar solo con explicaciones y a casa. O sea, al final la intensidad se la das tú. Nunca va a ser una clase fácil. Y bueno, luego dentro de eso sí que hay clases en las que yo dedico a los gimnásticos, a la movilidad, a la fuerza. Cada día pues me centro en una de esas cosas. Antes del WOD. Antes del WOD dices, bueno, es Sí. que hay días que el WOD es de gimnásticos. Yo, por ejemplo, trabajo por bloques gimnásticos. Entonces me tiro un par de meses en las que también hacemos halterofilia, pero el centro, el foco está en gimnásticos, perfección a gimnásticos. Intento que en esas 4 semanas toquemos todos los gimnásticos, los entendamos, perdamos el miedo y mezclado también con cualquier otro ejercicio. Luego tengo bloques de fuerza y empezamos a centrarnos mucho más en la halterofilia y luego tengo bloques de aeróbico. O sea, que trabajo como en pequeños bloques, pero en general siempre se toca todo. Pero siempre va a haber épocas en las que vamos a estar un poquito más centrados en una cosa. Bueno, pues nada, María, pues muchísimas gracias por este ratito. Además, se ha alargado como preveímos. No sé si Sí, está bien dicho, pero bueno, sí. para mí ha sido un placer. O sea, ha estado muy agradable la charla. Hemos aprendido muchas cositas y me encanta, tengo que decir, creo que te lo he dicho ya, pero te lo tengo que repetir. Me encanta la filosofía que tienes, cómo ves este deporte, cómo lo trabajas, cómo lo enseñas, cómo lo expresas al final. Y lo dicho, para mí ha sido un placer tenerte aquí y esperemos que podamos vernos otra vez. Muchas gracias, Ángel. A mí también. Me ha encantado. Me lo he pasado súper bien. Pues nada, Así que hasta nada. pronto. Un besito. Hasta pronto. Un besito. Nos vemos. Chao. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista a María. Ha sido una charla muy agradable, yo la he disfrutado muchísimo. Eso sí, como habéis visto, se ha alargado bastante, pero espero que os haya resultado interesante y sobre todo que hayáis aprendido muchísimo. Como siempre, me gustaría recordarte que si te gusta el podcast de la Resistencia, puedes escucharlo tanto en formato audio en cualquier plataforma sobre la que tú escuches, bien sea Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra, y también en su formato de vídeo en mi cuenta de YouTube a la que puedes suscribirte ahora mismo. Y si te gustan estas entrevistas y te gusta el podcast de la Resistencia, puedes mostrarme tu apoyo de muchas maneras. Puedes darme a like en el Instagram del podcast de la Resistencia, puedes dejar tus comentarios bien en Instagram o bien en cualquier plataforma desde donde la estés escuchando, dándome tu opinión y tu feedback. Y también te agradecería muchísimo si haces una captura de pantalla y la compartes en tus redes sociales mencionando siempre a la Resistencia Fitness-oficial o al Instagram del podcast de la Resistencia. Espero que te haya gustado, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos escuchamos o nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.